La 1, las 2 y las 3. Y saludándolos, ¿cierto? Esperando que se encuentren muy bien. Voy a compartir el PDF que nos quedamos en la clase pasada, que es el que se llama clase 9. Y entonces vamos a ver, que viene más gente llegando. Vamos a retomar esto porque había un ejercicio al final que es re importante. Y vamos a, antes de resolver ese ejercicio, en realidad, vamos a recordar lo que yo estaba comentando en la clase pasada y lo que nos permite en realidad resolver este problema. Y es lo siguiente. Y algo le pasa a la Alison porque hace rato que está como que pegado en el que entra y no entra nunca. No sé qué le habrá pasado. Bueno. Sí, claro. Bueno. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos, y esto es como, vamos a decir, como un repaso de la clase anterior, es que yo tengo una expresión cuadrática, un ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces, en este contexto, el a, b y el c son números reales. Lo que sí pedimos es que el a sea distinto de 0. ¿Sí? La razón por la cual tiene que ser distinto de 0 es como súper natural, porque si en realidad yo le permitiera que fuera 0, tendría un bx más c, y ya no tendría una cosa cuadrática. Entonces, por eso tiene que ser el a distinto de 0. Entonces, esta expresión cuadrática, este ax cuadrado más bx más c, nosotros la vamos a resolver como una inecuación. Entonces, aquí va a tener un mayor igual que 0, o va a tener un menor igual que 0, o va a tener un estrictamente mayor que 0, o un estrictamente menor que 0. ¿Sí? Una inecuación, ¿sí? Es decir, una desigualdad con algunos de estos símbolos, ¿cierto?, que nos refieren al tema este del orden. Y, perdón. Entonces, nosotros estábamos comentando en la clase pasada cómo se resolvían estas, ¿cierto? Recordamos entonces que tenemos una tablita, ¿cierto?, que la usamos para resolver. Yo en realidad propongo la tablita porque encuentro que es lo más simple posible, ¿sí? Así que eso es lo que yo recomiendo, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren hacer, hay otras formas, ¿cierto? Si lo quieren hacer de otra forma, lo pueden hacer. Bien, entonces estábamos comentando también una propiedad. Y esto fue algo que comentamos ya al final de la clase y eso es lo que yo quería recordar ahora. Hay algunos casos especiales que justamente tienen que ver con el discriminante, ¿cierto? Estas inecuaciones, ¿cierto? Igual que una ecuación cuadrática, yo puedo calcular el discriminante, que es este b cuadrado menos 4ac, ¿sí? Y el caso particular que estábamos comentando en la clase pasada es cuando ese discriminante es menor que 0. Cuando trabajamos con una ecuación cuadrática y tenemos un discriminante negativo, ¿cierto? Nosotros decimos, no tiene solución en los números reales y nos olvidamos de eso. Bueno, en el caso de una inecuación, como en realidad nosotros lo que estamos buscando es si es mayor o menor que 0, aquí sí vamos a tener algunos casos especiales, ¿sí? Y eso también va a depender de lo que me diga mi inecuación, perdón. Entonces, si el discriminante es estrictamente menor que 0, de inmediato entonces yo sí... Aquí viene llegando otra persona más. Si el discriminante es menor que 0, entonces yo de inmediato voy a tener dos opciones. Si mi a es positivo, entonces eso quiere decir que el ax cuadrado más bx más c va a ser estrictamente mayor que 0 y eso va a ser para todo x en R. ¿Sí? En cambio, si el a es menor que 0, entonces esto quiere decir que el ax cuadrado más bx más c es estrictamente menor que 0, cualquiera que sea el x en R. ¿Sí? Más adelante, un poco más adelante, vamos a empezar a trabajar con funciones y vamos a retomar un poco esto y ya le vamos a agregar gráfica. ¿Sí?
Y ahí nos vamos a encontrar también con una explicación de esto mismo, pero en una parte geométrica. Ahora, ¿cierto? Solamente nos quedamos con esta idea. Es decir, repito, si el discriminante es negativo, entonces tengo dos opciones. Va a suceder si ese número A es positivo, que toda mi expresión cuadrática ax cuadrado más bx más c va a ser positivo. Si en cambio, insisto, el discriminante es negativo, esto es solamente en el caso del que el discriminante es negativo, y mi número A es negativo también, o menor que 0, ¿cierto? Decir lo mismo, entonces ax cuadrado más bx más c va a ser negativo, menor que 0, es decir, para todo x en R. ¿Sí? Este es entonces el razonamiento que vamos a plantear a continuación en el ejemplo 5 que nos quedó pendiente de la clase pasada. Estábamos hasta el momento solamente haciendo un repaso de lo que vimos en la clase pasada el día viernes y en particular dándole énfasis a esta propiedad que comentamos en la clase pasada, la usamos en el ejemplo 4 y ahora también la vamos a usar en el ejemplo 5. ¿No? Entonces, fíjate lo que dice acá, lo vamos a leer en el ejemplo 5. Dice, determina los valores de k de modo que x cuadrado más, paréntesis, 2k más 1, cierra paréntesis, x, más k, factor de k más 3, cierro, es estrictamente mayor que 0 para todo x en R. ¿Sí? Entonces, fíjate, lo primero extraño, aquí no me piden resolver una inecuación. Fíjate, no me están diciendo cuál es no me dicen resolver, no me preguntan cuál es el conjunto de solución. No, no. Me dicen, de hecho, que esta expresión cuadrática quieren que sea positiva, siempre, para todos los x en R. Eso es entonces lo que nos relaciona con, con la propiedad que estábamos viendo anteriormente. Decir que esto es siempre positiva para todos los números reales, quiere decir entonces que el discriminante tiene que ser negativo y el número A tiene que ser positivo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Lo primero se cumple en forma de, perdón, no lo primero. Lo primero del discriminante es lo que voy a tener que esforzarme para ver que se cumpla. Que el A sea positivo de forma inmediata, ¿cierto? Porque justamente, ¿qué cosa está multiplicando el x cuadrado? Mira, dice x cuadrado más un montón de cuestiones. X cuadrado, ¿cierto? No, está multiplicado por 1. Eso quiere decir entonces que mi número A es 1 y por tanto positivo. Lo que se debe cumplir entonces, lo que me va a faltar, es que el discriminante sea negativo. Y ahí entonces va a aparecer justamente una ecuación cuadrática que va a estar, una inecuación cuadrática que voy a tener que resolver. Mira, ¿cuánto es el discriminante? Ese discriminante se calcula como b cuadrado menos 4ac. ¿Cuál es el b en mi ecuación original? Fíjate que el b siempre es el número que multiplica la x. Y aquí ese número es 2k más 1. Así que ese es mi b. Así que ese es mi b. Ya. Después tengo el A y el C. El A dijimos ya es 1. Estamos. El C, el número C en una expresión cuadrática es siempre lo que llamamos un término independiente. Es decir, no tiene nada que ver con la X. Y ese término entonces es el K factor de K más 3. Ya. Entonces, voy a tener B cuadrado menos 4AC, voy a tener el B cuadrado, 2K más 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por K por factor de K más 3. Ese entonces es mi discriminante. Y yo le pido que sea negativo. Es decir, acá vamos a resolver una inecuación, pero en términos de el K. Desarrollamos el cuadrado del binomio. Nos queda entonces 4K cuadrado más 4K más 1, ¿cierto? El cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Menos, después viene, tengo que distribuir ese menos 4 en el factor K más 3. Y eso me va a quedar entonces menos 4k cuadrado menos 12. Cuando leemos la expresión completa, te fijas, el 4k cuadrado más 4k más 1 menos 4k cuadrado menos 12k, nos damos cuenta que los 4k cuadrados se cancelan y puedo agrupar términos, sí puedo agrupar porque tengo un 4k menos 12k, esos son menos 8k. Y hay un más 1 que obviamente no tengo ningún otro término independiente para agruparlo, entonces me queda ahí solito. Entonces, en realidad,
Fíjate que para resolver este problema en realidad se redujo bastante y lo que tengo que resolver es una inecuación lineal. El discriminante va a ser negativo si el 8k más 1 es menor que 0. Y eso se va a cumplir, es bien simple esto, cuando el k es estrictamente mayor que un octavo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, voy. Ahí terminaba el problema. Diga que el ejercicio, todo esto, algo importante en este tipo de problemas, que creo que lo he comentado en otras ocasiones, es analizar qué es lo que me están preguntando. Y en este caso, lo que me preguntan es determinar los valores de K. Entonces, los K tienen que ser mayores que un octavo. Tengo un comentario en el chat. Voy para allá. No, vamos. Espérame, de nuevo. Ah, vamos, ahí sí yo me salté un pasito, me lo salté. Pero mira, es importante porque justamente aquí hay una... No sé si lo que... Espérame, que llegó más gente a la sala de espera, no sé si estaban de hace rato, no me había dado cuenta. A veces esta cosa no suena mucho, ¿ah? Mira, ¿qué es lo que dice al final el problema? Como dice menos 8k más 1 menor que 0. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Espero, ¿sí? Entonces eso lo mismo voy a decir, 8k es mayor que menor. Espérate. Sí, parece que le puse mal el signo. Claro, porque lo mismo que decir menos 8k menor que menos 1. Multiplico por menos 1 y entonces me queda perdón. Bueno, multiplico por menos 1, mira que ando para 8k mayor que 1. Divido por 8 y me queda k es mayor que 1 octavo. ¿Le puse mayor o menor? Ya se me olvidó. Mayor que un octavo, sí, le puse bien. Ahí está. Me había dado la idea de que lo había hecho mal. ¿Sí? Entonces ahí obtengo que el k es mayor que un octavo. Me estaba tratando de lesa porque multipliqué por menos 1 y después dividí por 8. En realidad podría haber dividido por menos 8 y lo hago todo de una patada. Pero, Profesora, dígame. ¿puede devolverse un poco para terminar de copiar? A la... No, Ah, a la pizarra. ya, voy. Ya ahora sí. Muy bien. Bien, comentar entonces que nosotros siempre dejamos algunos ejercicios para usted. Esta PPT es la clase 9, que era la clase que trabajamos el día viernes y nos había quedado pendiente eso. Comentar que siempre dejamos algunos ejercicios al final para que trabajen ustedes. Y nosotros hoy día vamos a continuar con los contenidos del curso y vamos a continuar con la PPT que está... Espérame que viene llegando alguien. Ahí sí, y vamos a continuar entonces con la clase número 10. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahora? Ustedes van a decir, pucha, acá y vamos a seguir viendo otras cosas más, pero es que no. Lo que vamos a ver a continuación, tiene que ver, está relacionado con esto de las inecuaciones, y vamos a hablar de inecuaciones en forma general. Y justamente el tema es que vamos a usar el mismo método que vimos anteriormente en las inecuaciones de segundo grado. Entonces vamos a seguir haciendo ejercicio en el mismo contexto. ¿Sí? Diría yo que las inecuaciones cuadráticas son un poquito más fome. ¿Sí? Al final uno
Y créanme que así, a lo mejor, claro, están preocupados de otros temas y no han estudiado de eso todavía, obviamente. Ya cuando uno hace un par de ejercicios se empieza a dar cuenta de que las soluciones son súper como repetidas, así. Y a veces uno ni siquiera dibuja la tabla, sino que te pone al tiro y te das cuenta cuál es la solución. Ya, entonces como mencionaba, vamos a trabajar con las inecuaciones generales, que son más entretenidas, diría yo. Vamos a aplicar el mismo procedimiento anterior, es decir, también vamos a buscar escribir esto en términos de factores, ¿sí? Y vamos también a factores o cocientes en algunos casos, porque van a aparecer cocientes. Pero aquí sí agregamos algo más, ¿sí? Y es que justamente el tema, cuando yo tengo una expresión cuadrática, es una expresión polinómica, y las polinomios siempre están bien definidos, su dominio son todos reales. Por tanto, no nos habíamos encontrado, y las lineales pasa lo mismo. Entonces no nos habíamos encontrado con situaciones donde tuviese un dominio de definición distinto a los números reales. Y justamente acá van a aparecer expresiones que no van a estar definidas para todos los números reales. Y eso entonces es lo que vamos a llamar restricción. Ya. Vamos con la primera. Mira. Dice entonces, ejemplo 1, resolver. Tengo dos paréntesis. En primer paréntesis dice x cuadrado menos 3x menos 4 por x cuadrado más 1. Y eso es mayor o igual que 0. Eso es lo que vamos a resolver. Se fijan, esto ya no es una cuadrática, esto tiene un orden mayor. Vamos a usar la misma idea de las inecuaciones cuadráticas, es decir, esto vamos a querer que esté factorizado con un mayor o igual a 0 o menor o igual que 0. Te fijas, ese orden que lo que aparece ahí, uno no lo cambia, tú lo aceptas porque es parte de la definición de la inecuación, pero lo importante es que esté el 0. Y eso es lo que tenemos acá. Espérame que voy al chat. En esta prueba no, en la prueba de mañana no, porque mañana no entran inecuaciones de estas. En la prueba van a haber inecuaciones de primer grado, como las que hicimos antes. Sí. Sí. Después para la prueba certamen 2, ahí sí. Sí. Ya, entonces. Alguien podría pensar, entonces me tengo que distribuir. Sí, voy a ponerme a distribuir estos paréntesis. Y no, porque justamente este ejercicio ya me lo trae factorizado, así que yo no lo voy a estar factorizando más bien de aquí, o distribuyendo, perdón. El objetivo siempre es factorizar, de hecho. Eso es lo que hacemos cuando hicimos las inecuaciones cuadráticas. Así que lo que vamos a analizar son los factores. Pero aquí pasa algo bien particular, porque fíjate que, lo leo de nuevo la expresión, dice x cuadrado menos 3x menos 4, todo eso está multiplicado por el factor x cuadrado más 1. Pero x cuadrado más 1 es siempre positivo, cualquiera que sea el número x. Entonces, esta inecuación en realidad es lo mismo que resolver x cuadrado menos 3x menos 4, mayor o igual que 0. Exactamente lo mismo. Y ahora factorizo, ¿cierto?, esa forma cuadrática. Y te fijas, y aquí recordamos, tengo un factor x menos 4, yo pienso, ¿dónde se hace 0 eso? En el 4. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la x que hace que eso se haga 0? La x igual a 4. Cuando tengo el x más 3, es x más 1 y dije x más 3, perdón. X más 1, pienso, ¿dónde se hace 0 eso? Entonces en el menos 1. Menos 1. Y ya, es en el menos 1. Entonces ese es mi otro 0. Mira, que se me olvidó. Perdón. Ya. Entonces esos son los ceros para cada uno de estos términos y eso significa que eso los voy a usar para construir mi tabla. ¿Sí? La tabla, como mencionaba entonces, origina filas y columnas, ¿no es cierto? Entonces, para cada columna yo voy a dividir el eje, los números reales en realidad, en intervalos. Tengo el 4 y el menos 1, o dicho de otra forma, el menos 1 y el 4. Es importante esto que estén ordenados.
Entonces voy a pensar, mi primera columna va a ser del menos infinito al menos 1. Mi segunda columna va a ser del menos 1 al 4. Y la tercera columna va a ser del 4 al más infinito. En este caso tenemos una forma cuadrática, entonces aquí no hay un problema de algo que no esté definido. Así que eso no nos va a afectar ahora. Sí es importante darse cuenta de que la inecuación es mayor o igual. Así que eso quiere decir que estos ceros, el menos 1 y el 4, ya son soluciones y las vamos a incluir obviamente en la solución final. Ya, y en cada fila escribimos uno de estos factores. En la fila 1 puse el x más 1. En la fila 2 el factor x menos 4. Después entonces empezamos con esta idea, ¿se acuerdan que les comentaba de darnos valores de prueba? Entonces, en el primer intervalo, que sería del menos infinito al menos 1, elijo algún número. Menos 10, menos 100, menos 1.000.000, lo que yo quiera. Más 1 me da un número negativo. Lo que escribo a continuación, ¿cierto? En esa celda no es el valor, lo que escribo es el signo, menos. Voy a la siguiente celda. En la siguiente celda tengo todavía el x más 1, entonces ahora pienso en el intervalo menos 1 al 4. Pienso en un número 0, 1, 2, 3, números que estén en ese intervalo. Mira, el número pi, te fijas, no tiene por qué ser entero. Yo doy ejemplos de números enteros porque es más simple, ¿sí? Pero dentro del menos 1 y el 4, nunca terminamos de contar cuántos números hay, así que no... Aquí voy al chat. En la tabla lo que se evalúa es, porque me están preguntando eso, ¿qué es lo que se evalúa en la tabla? Lo que yo tomo es un número de prueba, que lo llamo así, que está en este intervalo, en este caso del menos 1,4. Por ejemplo, el x igual a 0. Y lo reemplazo en, te fijas, la fila dice x más 1, entonces lo reemplazo en ese término. Como elegí el x igual a 0, me va a quedar 0 más 1, 1, positivo. ¿Ya? Y eso entonces escribo un más. Te fijas que si yo hubiese elegido el x igual a, no sé, menos un medio, el x igual a 1, 2 o 3, o el número pi, ¿sí? Y lo reemplazo, me daría, si elijo el pi, por ejemplo, me daría pi más 1. Pi más 1, positivo. Te fijas, siempre elijo de esa forma. Y después, en la siguiente celda, ya ahora estoy en el intervalo del 4 al más infinito, elijo cualquier número mayor que el 4, el 5, el 6, el 7, el 100, el 1.000.000 si yo quiero, y en esa misma línea, insisto, tengo el x más 1, entonces 1.000.000 más 1, 1.000.000 más 1, 1.000.001, positivo. El tema justamente es que esto siempre nos va a producir, ¿cierto? Un número real, ¿cierto? Y va a tener un signo, o es positivo o es negativo. ¿Sí? No va a ser 0 porque ya los ceros sabemos dónde se hace 0 y ya sabemos dónde es. El x más 1, te fijas, se hace 0 en el x igual a menos 1 y en ningún otro valor de x se va a hacer 0. Esa es justamente la gracia de una expresión lineal, ¿cierto? Una ecuación lineal o una ecuación de primer grado, que sería x más 1 igual a 0, que tiene una solución nomás. Me voy a la segunda fila. En la segunda fila tengo x menos 4. Entonces hago lo mismo. En el intervalo del menos infinito al menos 1, elijo un número, por ejemplo, no sé, menos 2. Lo reemplazo en mi término, menos 1, menos 2, menos 4, me da menos 6. No me quedo con el número en sí, sino con el signo. Y anoto entonces en esa celda un menos. Me voy a la siguiente celda. En la siguiente celda entonces tengo del menos 1 al 4. Elijo el 0. ¿Te fijas? Y digo 0, reemplazo, y digo 0 menos 4, escribo un menos, es negativo. La siguiente, cambio de celda, y tengo entonces el intervalo que es del 4 al más infinito. Elijo el x igual a 5. 5 menos 4, 1, positivo. ¿Me fijas? Y ahí terminé de completar entonces las dos filas. La tercera fila viene entonces uno a escribir la inecuación. Perdón, otro comentario. Fíjate que yo podría agregar una tercera fila acá y poner el x cuadrado más 1. ¿Sí? Y si lo hago, me voy a dar cuenta de que en realidad voy a tener siempre más en cada una de las celdas. Porque justamente el x cuadrado más 1 es siempre positivo. En este caso yo no calculé el discriminante, lo pueden calcular ustedes y se van a dar cuenta que es así, pero también, por lógica, te fijas, esto siempre es positivo. Para cualquier valor de x, el x cuadrado es
positivo. Y le estoy sumando 1, entonces obviamente que es más positivo, más positivo todavía. Bueno, el asunto es que en mi tabla termino con la inecuación, que en este caso es, en la última fila escribí x menos 4 factor de x más 1. Los signos que voy a ir escribiendo entonces en la celda, los vamos a ir obteniendo con la regla de los signos. Entonces, para la primera celda, que correspondería al intervalo del menos infinito al menos 1, los signos que están arriba son menos, menos. Entonces yo digo menos por menos, más. Escribo un signo más. Paso a la siguiente celda. Digo entonces, arriba de, en esta columna yo tengo más, menos. Entonces mi celda correspondiente para la ecuación voy a escribir menos. Más por menos, ¿cierto? Es menos. Continúo. En la siguiente celda. Espérame que viene llegando alguien. Tengo entonces más. Escribo más, ¿cierto? Porque más por más es más. ¿Sí? La celda, la última fila, ¿cierto? Que es donde tengo escrita la inecuación, es la que me va a dar la solución. Entonces, yo tengo que siempre en este momento estar muy atenta de cuál es la inecuación que me pidieron. Aquí me pidieron que x menos 4 factor de x más 1 sea mayor o igual que 0, es decir, positivo. Entonces, mi inecuación va a ser, la solución de mi inecuación va a ser justamente en esta última fila donde están marcados los más. Y eso quiere decir entonces que mi solución va a ser del menos infinito al menos 1, cerrado en el menos 1, ¿cierto? Lo contiene, unión del 4 al más infinito. Me fui muy rápido. Profe, ¿cómo se llamaba esa tabla? La tabla, ese análisis se atribuye a Stern. Usualmente uno la llama tabla de Stern. No tiene en realidad, o la llama la tabla, no. Pregunta interesante. Me preguntan acá si existe alguna forma de hacerlo sin la tabla. Sí. Lo comenté en la clase pasada, hice un comentario así, lo podríamos resolver sin la tabla. ¿Ya? Hagamos este ejercicio sin la tabla, lo voy a hacer en la pizarra. Yo insisto que no lo considero recomendable, pero lo vamos a hacer. Profe, se devolvería un segundo, por favor. ¿Al PDF? ¿Qué es la que estaba recién? Por favor. Yo insisto con que No, la profe. tabla... Listo, ¿Listo? gracias. Ya, de nada. Yo insisto con que esto de la tabla es mucho más eficiente, y más rápido, pero igual creo que es opción de ustedes. Entonces, yo lo voy a hacer como debería hacerlo sin la tabla. ¿Ya? Y entonces se hace así. Mira, yo tengo... Tengo, ¿cierto? Que era el x menos 4 factor de x más 1 mayor o igual que 0. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente, y esto nos basamos, de hecho la tabla se basa en esta propiedad que habíamos comentado en la clase pasada también, que cuando yo tengo un a por b que es mayor o igual que 0, eso quiere decir, eso es equivalente a decir que tengo dos casos, que el a es positivo y el b es positivo, o bien que el a es negativo y el b es negativo. Entonces, tomando esta idea, entonces yo tendría que resolver que x menos 4 sea mayor o igual que 0 y x más 1 sea mayor o igual que 0. Y por otra parte, en forma independiente, resolver que x menos 4 es menor o igual que 0 y x más 1 es menor o igual que 0. Eso es lo que tengo que hacer, si no quiero usar la tabla. Entonces, en el primer caso, x menos 4 mayor o igual que 0 significa que la x es mayor o igual que 4. X más 1 mayor o igual que 0 quiere decir que x es mayor o igual que menos 1. Como tengo una y, tengo que intersectar. Y eso significa que las x son mayores o iguales que 4.
En el segundo caso, ya ahí obtuve una parte de mi solución. En el segundo caso, cuando digo que son negativos los dos, el x menos 4 menor o igual que 0 significa que la x menor o igual que 4. Y el x más 1 menor o igual que 0 significa que el x es menor o igual que menos 1. Al intersectarlas entonces significa que las x son menores o iguales que menos 1. Y entonces estos dos escenarios me dan como solución, ¿cierto? Ahora tengo que unirla del menos infinito al menos 1, unión del 4 al más infinito. La razón por la cual yo no considero que esta idea es buena es porque, o por mi experiencia me ha mostrado en realidad, que muchos estudiantes se olvidan de este segundo caso y analizan el primero nada más. ¿Qué sucede? Cuando entonces responden la pregunta, responden una parte nada más de la solución. Y justamente cuando uno buscando soluciones, las quiere todas. Por eso entonces yo no lo recomiendo mucho. Y además que este caso era bien simple en realidad, pero podría haber sido mucho más largo. Sí. Y con la tabla siempre sale más corto. Opino yo. Pero insisto que es opción de ustedes. Así que si les gusta de esta forma, también lo pueden hacer. Nosotros ni siquiera mira, incluso cuando nosotros trabajábamos en forma presencial y nuestras evaluaciones siempre han sido de desarrollo, si usted hace la tabla o no, en realidad da lo mismo. Incluso en muchos de estos problemas, como comentaba yo recién, con el tiempo se van a empezar a dar cuenta de las soluciones en forma muy rápida y no les va a ser necesario construir la tabla y la solución la van a escribir de inmediato. Eso me refiero a estas cuadráticas. Ya, vuelvo entonces a la pizarra y vamos a continuar con un ejemplo 2. Fíjense lo siguiente. El ejemplo 2, ya ahora entro con un cociente. El ejemplo dice, tengo una fracción, x más 5 dividido en x menos 2, estrictamente menor que menos 1. Y aquí prestemos atención con lo siguiente, porque aquí hay varias cosas que tenemos que comentar antes de empezar. Si yo estuviese trabajando con una ecuación, ¿sí? Yo diría, ok, voy a multiplicar todo por x menos 2. ¿Sí? Pero acá no es una ecuación, es una inecuación. Y yo no tengo idea cuánto vale x. Si yo multiplico por x menos 2, entonces, ¿cómo voy a saber si eso es positivo o es negativo? Claro, a lo mejor ustedes piensan, podría poner analizar casos. Sí, podría hacerlo, pero creo que es muy largo. Al menos en este contexto creo que no me vale la pena. Entonces, no quiero multiplicar por x menos 2, ¿sí? Porque no sé cuál es el valor. Entonces vamos a usar una estrategia distinta. Segundo comentario es que aquí sí nos encontramos con una restricción, porque ya sé que el número 2 no puede ser una solución de la inecuación. ¿Sí? Entonces estoy en presencia de lo que llamamos una restricción. Cuando yo tenga la solución de mi inecuación, me tengo que asegurar, ¿cierto?, que ese número 2 no esté en mi solución. Aquí otro tema importante, fíjate que es una pregunta como muy clásica. ¿Cuándo analizo las inecuaciones? Perdón. ¿Cuándo analizan las restricciones? ¿Sí? Entonces, estrictamente hablando, yo podría decir que analizo las restricciones al principio de mi problema, en la mitad del desarrollo del ejercicio, o al final, antes de escribir mi solución, me preocupo de no tener las restricciones. Eso podríamos decir. Yo realmente recomiendo siempre analizar las restricciones al inicio, fíjate, por varias razones. Primero, para que no se me vayan a olvidar. ¿Sí? Entonces, para que no se me vayan a olvidar, mejor lo primero que hago es analizar las restricciones. Eso podría ser una explicación. Pero también podría suceder, y nosotros no vamos a ver inecuaciones tan complicadas, pero hay algunas inecuaciones que sus puras restricciones impiden que existan soluciones. Eso es interesante. Pero nosotros no vamos a ver inecuaciones tan complicadas. Usualmente se tienen que ver con raíces cuadradas y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, como mencionaba, y ahora sí ya empezamos a resolverla. Ese x menos 2 yo no puedo multiplicar por eso. Entonces lo que voy a hacer, en vez de multiplicar, que voy a decir, ok, mira, tengo a la derecha un menos 1.
Y eso lo voy a pasar sumando. ¿Sí? Es decir, voy a escribir la fracción x más 5 dividido en x menos 2 más 1. Y ese término, te fijas, yo puedo sumar y restar como yo quiera, los números que yo quiera, porque la desigualdad se mantiene. Entonces ahora voy a sumar esa fracción. Te fijas, sumo el x más 5 partido por x menos 2 más 1, ¿cierto? Me va a quedar entonces, aquí ya me salté ese cálculo, pero es x más 5 más x menos 2, entonces me quedan 2x más 3, todo eso dividido por x menos 2. Y esto es estrictamente menor que 0. ¿Estamos? No, profe, yo me perdí. ¿Me podría explicar de Ya. nuevo, por favor? Vamos a explicarlo de nuevo. Mira. Yo tengo la siguiente fracción. Tengo x más 5. Sí, dividido en x menos 2. Más 1. Sumemos. ¿Qué significa eso? Mínimo como un múltiplo entre x más 5 dividido en x menos 2 más 1. El 1 es 1 partido por 1, entonces mínimo como un múltiplo, ¿cierto? Es x menos 2. Eso es lo que yo voy a escribir en el denominador. Y entonces después voy en el numerador, voy a escribir el x más 5 más el 1 por x menos 2. Entonces en el numerador tengo x más 5 más x menos 2. Es decir, tengo 2x más 5 menos 3. Perdón, 5 menos 2, 3. ¿Estamos? Yes. Ya, muy bien. ¿Te fijas? Entonces ahora tengo, insisto, x más 3 dividido en x menos 2. Ya tengo mi... Mira, no está... Ay, perdón. No está en términos de factor, ¿cierto? No están multiplicando, se están dividiendo. Pero igual obtengo lo mismo. Y ahora, también otra cosa interesante de notar, no me pide estos tipos de inecuaciones en realidad cuando uno logra factorizarla o escribirla como cociente con un menor que 0, en realidad me da lo mismo si se multiplican o se dividen, porque en realidad lo que a mí me interesa es el signo, no la proporción. ¿Te fijas? Entonces ya lo tengo listo, tengo el 2x más 3 dividido en el x menos 2. Claro, ahora voy a tener que analizar qué es lo que pasa con ese 2x más 3. El 0 se va a producir para el menos 3 medios. ¿Sí? Es entonces un término que voy a considerar en la tabla que voy a construir. Tengo también que considerar el x igual a 2. Yo sé que no puedo permitir que el x igual a 2 sea solución, pero sí aquí se produce un cambio de signo, entonces tengo que incluirlo. ¿Sí? Antes del 2, ¿cierto? Todos los términos van a ser negativos, después del 2 los términos van a ser positivos. ¿Sí? Ya. Entonces construimos la tabla, ¿cierto? Considerando los intervalos del menos infinito al menos 3 medios. Ese es mi primer intervalo. El segundo intervalo desde el menos 3 medios al 2. Y el tercer intervalo al del 2 al más infinito. Esto también lo comentábamos en la clase pasada, cuando una alternativa y que yo creo que es muy recomendable para estas primeras inecuaciones es ir justamente analizando ese valor de prueba. Después uno se empieza a dar cuenta que ya cuando tengo el término 2x más 3, ese cambio de signo se va a producir justamente en ese 0 que se produce, en este caso en menos 3 medios. Cualquier número que sea menor al menos 3 medios, por ejemplo, no sé, menos 5, menos 10, me va a dar negativo. Me están preguntando, ¿y cómo obtuve la última fila? Ya voy a llegar a la última fila. La última fila me equivoqué, po. La última fila tiene que decir 2x más 3 me dividido en x menos 2. Perdón. Sí, copié lo mismo que ya. No lo noté al tiro que se me olvidó para arreglarlo. Claro, porque yo de repente copio las tablas y después las voy modificando y se me olvidó cambiar ahí, perdón. Ya. Entonces tenemos para el 2x más 3, tenemos menos, más, eligiendo los valores de prueba en esos intervalos. Para el x menos 2, insisto con la idea,
Yo sé que la inecuación no puede tomar el valor 2, pero tengo que analizarlo y ustedes se dan cuenta que cuando tomo un x menor que 2, negativo y después positivo. Ahí tengo un menos, menos, más. Mi última fila, que debería decir 2x más 3 dividido en x menos 2, ¿de dónde salió? Perdón, estoy leyendo el menos 3 medio y el 2. Analizo todos los términos donde se hace 0 esta expresión. En este caso yo tenía un 2x más 3. Digo entonces, 2x más 3 igual a 0. Significa entonces que la x menos 3 medio. Y entonces mi última fila, insisto que tengo un error ahí en lo que escribí, pero ya después lo corrijo y se lo subo al aula. Lo podemos revisar el miércoles de nuevo. De aquí al miércoles lo tengo listo. Entonces tengo un más que se obtiene con las filas que están antes. Menos por menos es más. Menos, porque más por menos es menos. Y el último un más, porque más por más es más. Y eso entonces es lo que me genera mi solución. Me tengo que fijar qué es lo que me pedían. Aquí me pedían que fuera negativo. Entonces, estrictamente negativo. Y por tanto voy a considerar como solución del menos 3 medio al 2. Abierto en ambos lados. El menos 3 medios, esto no puede ser solución porque hace que la expresión sea igual a 0. Y me piden que sea estrictamente. El 2 tampoco puede ser solución porque se indetermina la expresión en el 2. ¿Estamos? Ah, el nombre de la tabla, yo lo es así, es S-T-U-R-M. Sturm. Sí, ese es el nombre. Pero diría yo que no, como que casi nadie la llama la tabla Sturm, o procedimiento Sturm. Dice, vamos a resolver una ecuación y se tiran haciendo esto. Pero, incluso diría yo que no hay mucha descripción sobre este procedimiento, en realidad. Bueno, no sé. Ya, terminamos entonces ese ejemplo y ahora nos vamos al ejemplo 3 y aquí esto sí que es más largo. ¿Ya? Me dan ganas de saltarme el ejemplo. Me dan ganas de saltarme el ejemplo 4. Sí, no, ya resolvamos el 3 mejor. Sí, este igual tiene alto grado de dificultad. Y dice lo siguiente. Tengo una inecuación que dice, primero tengo una fracción, x cuadrado más 3 dividido en x cuadrado más 4x más 5, estrictamente menor que 1. Y eso es menor o igual que la fracción, donde tengo en el numerador el 3 y abajo el 1 menos x. Entonces, fíjense que aquí tengo una inecuación donde tengo que resolver 2 en realidad. Primero, entonces, vamos a resolver, la vamos a dividir, ¿cierto? Voy a resolver x cuadrado más 3 dividido en x cuadrado más 4x más 5, estrictamente menor que 1. Esa la vamos a resolver en forma independiente, ¿cierto? Vamos a llegar a una solución. Y luego vamos a resolver la inecuación 1 menor o igual que 3 dividido en 1 menos x. Con eso entonces vamos a obtener dos soluciones. Cada inecuación va a tener su solución. Y al final entonces vamos a intersectar las dos soluciones. La razón por la cual necesito intersectarlas y no unirlas, por ejemplo, es porque mis soluciones deben cumplir todas las condiciones. La primera y la segunda. Y la segunda me dice entonces, eso es una intersección. ¿Sí? Ya. Vamos con la primera. Tengo x cuadrado más 3 dividido en x cuadrado más 4x más 5, estrictamente menor que 1. Yo voy a usar la misma idea anterior. Voy a decir entonces, voy a pasar ese más 1, lo voy a pasar restando, ¿sí? Y entonces ahora sumo las dos fracciones. Lo que obtengo, ¿cierto? Es la única diferencia con el caso anterior,
es que en el caso anterior tenía un más 1, ahora tengo un menos 1, por tanto voy a cambiar el denominador. Aquí lo hice con un poco más, perdón, voy a cambiar el signo. Aquí lo hice con un poco más de detalle, creo yo que está más claro. Entonces me va a quedar x cuadrado más 3, menos x cuadrado, menos 4x, menos 5, todo eso dividido por el denominador, ¿cierto? Que es x cuadrado más 4x más 5. ¿Sí? Mi ecuación dice que tiene que ser estrictamente menor que 0. Y ahora entonces en el siguiente paso voy a agrupar términos. Te fijas que en el numerador tengo que analizar los términos que tengo. Luego de nuevo, x cuadrado más 3 menos x cuadrado menos 4x menos 5. Se cancelan los x cuadrados, me queda menos 4x menos 2, ¿cierto? El 3 menos 5 me da menos 2. Sigue estando dividido por x cuadrado más 4x más 5. Ya, ahora como tenía en el numerador un menos 4x menos 2, se me ocurre que es una buena idea factorizar por menos 2. ¿Sí? Factorizo por menos 2 y después entonces lo que hice fue multiplicar, como tengo un menos 2, multipliqué por menos 1. Y entonces ahí me quedó, me saco el signo, pero se da vuelta la inecuación y ya no es menor que 0, sino que es mayor que 0. Y ahora entonces voy a pensar en construir mi tabla, ¿sí? Pero de repente me doy cuenta que en realidad el único 0 que tengo es menos un medio. ¿Por qué? Porque fíjate que la expresión x cuadrado más 4x más 5 es siempre positiva. El discriminante es negativo. Ah, y entonces incluso ahí pienso, o sea, si yo en este caso hubiese multiplicado por x cuadrado, si toda la inecuación lo hubiese multiplicado por x cuadrado más 4x más 5, ¿lo habría podido hacer? Sí, lo podría haber hecho, en realidad. Podría haberlo resuelto esto de una forma más rápida. Y entonces, Profe, dígame. no. Es que no entiendo cuando multiplicó por menos 1, ¿por qué solo cambió el signo del 2, del menos 2, y no los demás? Porque cuando tú estás multiplicando, tú no aplicas la distributividad, sino que aquí es asociatividad. Mira, creo que ese es el tema, no sé. A ver, déjame comentarlo aparte. Mira, si yo tengo, vámonos por otro ejemplo. Si yo tengo menos 2, voy a cerrar en paréntesis ese menos 2, por A y por B, están multiplicando, eso es lo mismo que decir menos 2AB. ¿Sí? No multiplico ese menos 2 en el A o en el B, porque es menos 2AB. ¿Te fijas? Entonces aquí pasa lo mismo. Si yo tengo, y lo voy a escribir como como una ecuación. Si yo tengo menos 2x igual a 1, o pongámosle igual a b, y digo yo que voy a multiplicar esa igualdad por menos 2, o por menos 1, mejor para seguir con el ejemplo. Entonces, cuando multiplico a la izquierda, te fijas, me queda menos 1 por menos 2 por x. A la derecha me queda menos 1 por b. Entonces, ese menos 1, insisto que estoy multiplicando, no se distribuye, sino que está multiplicando todo. Te fijas, entonces menos 1 por menos 2 me da 2x. Y eso va a ser igual a menos b. ¿Me explico? ¿No? ¿Sí? Porque pienso yo que tú a lo mejor el tema de por qué tú quieres que estén los otros números, porque estás pensando en distribuir. Pienso yo. Y tú distribuyes, voy a decir, por ejemplo, que tengo un menos 2 por A más B. Ahí sí distribuyo, ¿cierto? Porque tengo, si yo tuviera menos 2 por paréntesis A más B, diría que esto es menos 2A menos 2B. ¿Te fijas ahí? ¿Insisto con la idea? Distribuyo. Eso.
Profe, gracias. Ya. Espérame que voy al chat, que tengo otro comentario. Me pregunta si podría retroceder a la parte anterior de la PPT o... Ahí. Aquí me dice, ya. Entonces, vuelvo a la PPT. En la PPT estoy en la última parte donde dice que el x cuadrado más 4x más 5 es siempre positivo. El discriminante es negativo. Calculémoslo, no lo escribí el valor del discriminante, pero lo vamos a calcular nosotros. ¿Cuál es el discriminante? B cuadrado. ¿Cuál es el b en este caso? 4. ¿Cierto? El número que multiplica la x. Entonces al cuadrado me da 16. Menos 4ac. En este caso el a es 1 y el c es 5. Entonces me va a quedar menos 4ac sería menos 4 por 5. Menos 20. Entonces me da menos 20. Entonces tengo 16 menos 20. Obviamente que eso es negativo. Y por tanto la solución de mi ecuación... Ay, voy al chat. Me conectaré del computador. Ya. Entonces, ay, la primera parte de esta ecuación, entonces ya tenemos su solución. Y es el intervalo del menos un medio al más infinito. ¿Sí? Y ya tengo la solución. Es la solución del 2x más 1 estrictamente mayor que 0. Ya. Y como dijimos entonces, esto significa que yo ahora voy a resolver la segunda parte. En la segunda parte de la ecuación dice 1 menor o igual que 3 dividido en 1 menos x. La misma idea anterior. Paso, la escribí en otra forma, pero es la misma idea, ¿cierto? Y lo pasé restando el segundo. Escribí 3 dividido en 1 menos x menos 1. Sumo los dos términos, ahora tengo que tener cuidado con ese menos, ¿cierto? Aquí sí que le puse un poco más de detalle. En el numerador me va a quedar 3 menos el 1 menos x, dividido en 1 menos x. Entonces, ¿qué tengo en el numerador? 3 menos 1 me da 2, menos x me da más x. Dividido, ¿cierto?, en 1 menos x. Tengo un 0 en el numerador. El x más 2 se hace 0 para el x igual a menos 2. Tengo una restricción para x igual a 1. ¿Sí? ¿Qué significa esa restricción? Significa que dentro de mi solución yo no voy a poder escribir o considerar al 1 como solución. Sin embargo, en mi famosa tablita sí lo voy a considerar porque obviamente que aquí se va a producir un cambio de signo en el antes y después del 1. ¿Sí? Construimos entonces nuestra tabla. Los intervalos que consideramos van a ir del menos infinito al menos 2, después del menos 2 al 1 y finalmente del 1 al más infinito. Con el primer factor, el 1 menos x, insisto con la idea, antes cualquier número menor al 1, esto va a ser positivo, ¿cierto? Puedo pensar en el, no sé, el menos 10, en el 0, ¿cierto? Cualquiera de esos valores que yo reemplace, el 1 menos x, me va a dar positivo. Por eso escribo más. En la última celda, que son los valores de las x mayores que 1, entonces ahora me va a dar negativo. Si yo elijo el 10, por ejemplo, x igual a 10, que es mayor que 1, digo 1 menos 10 menos 9, negativo, menos, me quedo con un menos. Con el x más 2, paso a la siguiente fila, ¿cierto? Y me doy cuenta entonces que en todos los x que son menores que menos 2, ¿cierto? El 0 está ahí en el menos 2, por ejemplo, no sé, menos 10. Menos 10 más 2 me da menos 8, menos, negativo. Un valor de x que sea mayor que menos 2, como por ejemplo el 0, el 10, el 100, etcétera, ¿cierto? Va a ser positivo. Escribo más entonces la celda. Y la última fila, como comentábamos, la completamos siguiendo la lógica de los signos. Y digo entonces para el primer intervalo, más por menos, menos. Para el segundo intervalo, más por más, más. El tercer intervalo, entonces, menos por más, menos. Y entonces, recuerden que siempre tenemos que tener en la mente cuál es mi ecuación. Mi ecuación dice que quiero los mayor o igual a 0. Entonces, me tengo que quedar, revisar la última fila y me quedo con el más. El más entonces significa que tengo el intervalo del menos 2 al 1. La pregunta entonces ahora, ¿considero el menos 2? Sí, lo considero, porque me dice mayor o igual a 0.
¿Considero el 1? No, no puedo considerar el 1 porque el 1 es una restricción. Por eso la solución de la segunda parte de esta inecuación, ¿cierto? Sería del menos 2, cerrado en el menos 2, al 1, abierto en el 1. Finalmente, entonces, tenemos que interceptar la solución de la inecuación 1 y la inecuación 2. ¿Sí? En la primera inecuación, ¿cierto? Obtuvimos del menos 1/2, sin incluir al menos 1/2, al más infinito. Y ahora lo interceptamos con lo que obtenemos ahora, que es del menos 2 al 1, cerrado en el menos 2 y abierto en el 1. Y la intersección entonces nos va a decir que vamos a tomar desde el menos 1/2, abierto en el menos 1/2, hasta el 1, abierto en el 1. Uy, me fui muy bien. Y esa es la solución de mi inecuación. Y esto. ¿No? ¿Se puede volver un poco para terminar de... Ahora sí. Profe, ¿se puede volver a la anterior de esta, por favor? Gracias. Nada. Ya, me están preguntando por la solución 1. Bueno, retroceder a la solución 1. En mi primera inecuación, tengo lo siguiente. Mira, incluso, fíjate que yo aquí no construí una tabla. ¿Te fijas? Pasé de esta parte cuando creo que eso a lo mejor puede haber quedado como con duda. Al final yo tenía 2 factores de 2x más 1 dividido en x cuadrado más 4x más 5. Y todo eso es estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el denominador yo tengo x cuadrado más 4x más 5. Es un término que es siempre positivo. Entonces, no tiene sentido, de partida no hay ningún 0 ahí. Así que no tengo ninguna restricción de partida con ese término. Nunca va a ser 0. Como comentábamos, el discriminante negativo. Entonces, la expresión cuadrática que está en el denominador es siempre positiva. Entonces, la solución, ¿cierto? Me basta que el numerador, ese 2x más 1, sea siempre positivo. Más todavía, ese 2 que está multiplicando al factor 2x más 1, obviamente es un número. Entonces, siempre es 2, ¿te fijas? No tiene ninguna variación. Lo que varía aquí es el 2x más 1, que va cambiando. ¿Te fijas? Y va a ser positivo ese 2x más 1, y eso es una inecuación de primer grado. Yo digo que es, lo voy a escribir, ¿te fijas? Digo yo, ya, el 2x más 1, ¿cuándo es positivo? Mayor que 0. Entonces digo, el 2x tiene que ser estrictamente mayor que el menos 1. Divido por 2, y digo, entonces las x tienen que ser estrictamente mayor que menos 1/2. Si yo, ahora, alguien podría decir, profe, es que yo preferiría hacer la tabla. Haga la tabla. Yo no la voy a hacer porque la encuentro como redundante. Pero usted podría hacer la tabla, se los recomiendo si quieren hacerla, y escribir entonces el 2x más 1 como factor, y el otro factor que en la otra fila agregarían el x cuadrado más 4x más 5. Ay. Tendrían que ser una tabla, digamos, donde los intervalos serían del menos infinito al menos 1/2, y después del menos 1/2 al más infinito, porque no tengo más 0. Y se van a dar cuenta entonces que obviamente si yo elijo un número menor que menos 1/2, era negativo,
Después cualquier número mayor que menos un medio va a ser positivo. Y cualquier número que a mí se me ocurra para la siguiente fila, que sería el x cuadrado más 4x más 5, cualquier número que se me ocurra, menos 1.000.000, menos 100 millones, no sé, siempre va a ser positivo. ¿No sé? Y eso me da entonces las mismas soluciones que ya estábamos comentando. Siempre va a ser positivo por el x elevado a 2, ¿no? Claro, porque el tema de por qué, esto fue lo que partimos la clase hoy día comentando, ¿cierto? ¿Por qué el x cuadrado más 4x más 5 es siempre positivo para todos los x en R? Y la razón se debe a dos cosas. Primero, el discriminante. El discriminante es b cuadrado, que sería 16, menos 4ac, que sería 20. Fíjate, tengo menos 4, es un número negativo. Entonces, esta forma cuadrática o es siempre positiva o es siempre negativa. Y en este caso es siempre positiva porque justamente el a, que es el número que multiplica la x, es 1, ¿cierto? Y es positivo. Aquí tengo otro, estaba revisando la PPT, voy a compartir con ustedes. Estaba revisando, tengo otro, en el ejemplo que viene después, este es el ejemplo 4. En el ejemplo 4, hay varias partes que tengo un problema porque no se alcanza a leer la última línea en la PPT, así que también lo tengo que cambiar, también lo tengo que corregir. Es interesante que lo resuelvan este problema ustedes, que lo revisen. Yo creo que el día miércoles en la clase que vamos a tener no voy a volver a este ejercicio. Voy a continuar con valor absoluto. Pero está resuelto aquí. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Algo que tengan que hacer? ¿Decir? Queda algo perdido. Oiga, profesora, ¿le podría consultar una cosita que está mucho más, un poquito más atrás de esto? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que me perdí en una parte del ejercicio 3. ¿Ya? Precisamente la parte de 1 menor o igual 3 partido 1 por x, 1 partido 1 menos x. ¿Ya? Bueno, un poquito más, ¿puede avanzar un poquito más en el ejercicio? Sí, 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 sí. Ah, yo pensé que te habías perdido porque yo escribí primero 1 menor o igual que 3 partido por 1 menos x, después yo escribí que eso es equivalente a decir 3 partido por 1 menos x, menos 1 es mayor o igual a 0. Pensé que ahí te había quedado... Sí, lo que pasa es que, ¿por qué quedó x más 2 partido 1 menos x? Esa es la duda que tengo. Ah, Que ahí como que me perdí un poquito. mira, ¿qué es lo que tienes? Cuando tú lo sumaste te queda 3 menos paréntesis 1 menos x. Ese menos que está antes del paréntesis se distribuye. Entonces ahí te va a quedar 3 menos 1 menos x te da más x. Entonces te da 3 menos 1 más x, eso es x más 2. Ah, gracias por solucionar mi duda. Por eso yo creo que es importante, y bueno, yo a veces sí me salto estos pasos, lo reconozco. Pero creo que hay una parte donde trato de ser cuidadosa es cuando aparecen los menos, porque ahí es donde justamente se va a distribuir todo, y entonces hay que tener harto cuidado con eso. Si en cambio tengo un más, en realidad usualmente llego y lo sumo nomás, porque no tendría un cambio. Sí. Ya, ¿quedamos aquí? Sí, estamos en la hora.
durante la tarde, noche, les voy a mandarles un aviso sobre el certamen. Tengo que hacer una pestañita nueva que va a ir en el aula. Y esa pestañita entonces va a estar el certamen. ¿Ya? Ok, Profe. profesor. Usted, si no mal recuerdo, había dicho la última vez que la prueba iba a ser sin desarrollo, o sea... Sin no desarrollo, exactamente. Ok. Y una vez terminada la prueba, ¿los daría al tiro el resultado o No, habría que una vez que se cierre el bloque. La prueba empieza a las 15:50, creo que esa empieza el bloque, termina a las 17, no sé qué, después de que termine el bloque. Pero tú te puedes demorar, ¿a qué me refiero? Puede que te demores, son 70 minutos en total, entonces puede que tú te demores 60 minutos. Entonces a los 60 minutos tú llegas, cierras, no te va a dar el resultado, te lo va a dar a los 70 minutos. A lo mejor te puede dar la nota, pero no te va a dar acceso al desarrollo, por ejemplo. Yo voy a poner una pequeña pauta. Sí, pues Felipe, perdón. Profe, entonces la prueba va a ser a la hora de ayudantía. Sí, la prueba va a ser en en el bloque de ayudantía. Ok. Había una pregunta, había algo que me comentaron acá que... El tema de la cámara. Sí, me tiene complicado el tema de la cámara. Porque me dijeron que no, que una cosa, me llegó una información que es con cámara. Entonces yo también les voy a mandar, también ahí mismo en la pestañita, y eso se los voy a informar se los voy a informar en el mail que les voy a mandar, en que van a tener que acceder a eso con la cámara. Sí. No hay que hacer eso. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Yo también tengo lo mismo, Fede, la Fede me está comentando que ella tiene problemas con internet. Yo también tengo problemas de repente con internet, entonces por eso de repente desactivo la cámara. ¿Cachai? Entonces, O profe, que le vaya bien. igualmente, a ustedes también. Chao, profesora. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao, profe. chao, que tengan una bonita tarde.